Saludos fraternos. A continuación haré mi exposición sobre los inicios de las escuelas catequéticas alejandrinas, las obras de Clemente de Alejandría, obra y doctrina. Antes de comenzar en el tema, es bueno tener unas nociones acerca de lo que era la escuela catequética. La escuela catequética de Alejandría, también conocida como Didascalión, fue un centro teológico de los primeros siglos del cristianismo. Se trata de la escuela catequética más antigua del mundo y se encontraba en la ciudad de Alejandría, en la que se establecieron varias escuelas filiales en Cesarea de Palestina y en Panfilia. Según la tradición, pues se le atribuye esta escuela a San Marcos, quien la funda en Alejandría y nombra a San Justo como su primer director. San Justo pues se convirtió más tarde en el sexto obispo de Alejandría. La escuela de Alejandría era un centro de estudios superiores de teología en la que se dedicaban a la instrucción de los catecúmenos. De esta escuela surgió un conocimiento cristiano que se enfrentó a los gnosticismos de la época. Bien, entrando en temas con Clemente de Alejandría, pues su nombre original era Tito Flavio Clemente. Nací en Atenas en el año 150 después de Cristo, de padres paganos y convirtiéndose al cristianismo muy joven. Se radica en Alejandría después de recorrer todo el Mediterráneo, donde comienza a recibir sus estudios de las Sagradas Escrituras por su maestro Panteno. Es el sucesor de su maestro en la escuela catequética a partir del año 200 hasta el 202. Fue un teólogo y filósofo cristiano que enseñó en la escuela catequética de Alejandría. Fue el primer miembro de la iglesia de Alejandría en recibir notoriedad. Se estima que su muerte fue entre los años 215 y 216. Entre sus obras, pues muchas de sus obras se perdieron, entre ellas muchos comentarios bíblicos. De sus obras solamente se conservan 3, que son la exhortación a los griegos, Pedagogo y Tapices. La exhortación a los griegos es una obra apologética para hacer un llamado a los paganos a seguir una vida mejor, un camino mejor, y ese camino mejor era el cristianismo. Pedagogo es una obra que busca dirigir a los lectores hacia la fe en Cristo, no a través de explicar la doctrina cristiana, sino más bien que vieran a Jesucristo como ese pedagogo para quien todos los hombres son unos niños. Y la última obra, Tapices, que es una colección de 8 libros en los que él, a través de sus comentarios y discusiones, que no fueron sistematizados ni tampoco respetaron un orden, fue fruto de sus enseñanzas habituales. Clemente trata el tema de la filosofía, de la fe cristiana y plasma una refutación contra el gnosticismo. El propósito de las enseñanzas de los estudios de Clemente, su meta principal en su ministerio no era profundizar en la doctrina tradicional de la Iglesia. No buscaba de convencer a los cristianos de no seguir las herejías, y su objetivo principal era buscar verdades más profundas y convencer a los intelectuales paganos de que el cristianismo era mucho más que una religión absurda, a los que atacaban con sus discursos. Las estrategias utilizadas por Clemente de Alejandría era hablar a los intelectuales en sus propios términos. Su método era apelar a la filosofía griega, buscando persuadir a sus opositores de que todo el conocimiento conduce y lleva finalmente a Dios. Él relaciona la filosofía y las Sagradas Escrituras. Para esto, pues, aplica el estudio alegórico de las Escrituras como la respuesta. No se puede leer las Escrituras como un solo libro o una sola lectura literal, sino buscar su significado oculto en ellas. Enfatiza en la necesidad de una definición rigurosa y distingue entre la demostración, el silogismo, el análisis y la retórica. Defiende la utilidad de la dialéctica. La realidad es compleja y también lo es el conocimiento sobre ella. Las verdades más sublimes no son captadas inmediatamente por el intelecto, sino que al estar ocultas se revelan mediante símbolos. Esto, pues, lo llevó a presentar una serie de argumentos. La relación entre la fe y la razón es una relación muy estrecha, ya que son dependientes la una sobre la otra. La razón construye sus argumentos sobre ciertos principios que no necesariamente pueden ser demostrados, pero que se aceptan por la fe. El cristiano no puede quedarse solo con la fe.
El creyente debe profundizar en el conocimiento intelectual y para ello estar a voluntad. Los creyentes deben profundizar en el conocimiento de Cristo, esto no solo para alcanzar la parte espiritual, sino también con el ejercicio intelectual de la razón, sino también a esto deben agregarle el deber de haber una muy buena fe. Dios se ha revelado desde antiguo a los profetas, así como a los filósofos, pero la consumación última de la revelación de Dios es Jesucristo, siguiendo la tradición de Justino Mártir y de Filón de Alejandría. Entre sus argumentos, él sugiere no aplicar literalmente las Sagradas Escrituras, sino profundizar en el mensaje que estaba oculto. Su pensamiento estaba centrado en hacer puente entre el cristianismo y las culturas que lo rodean. Su teología no estaba pensada para las masas, más bien fue concebida para las personas cultas e intelectuales que estaban aventajadas en su tiempo. Él sustenta las bases del pensamiento filosófico para el estudio de las Sagradas Escrituras. Esto lo lleva a él a formular una buena base doctrinal. Entre las doctrinas de Clemente de Alejandría, pues él las sustenta basadas en una síntesis del platonismo y del estoicismo, en relación con los textos bíblicos, antropológicos, y algunas de sus ideas principales eran la salvación final de cada hombre, el castigo divino, era correctivo y reparador, la unidad del alma con el cuerpo, la fe lleva al hombre a realizar el ideal humano, el logos divino se presenta para despertar lo bueno del alma humana. Los profetas establecieron el camino directo a la salvación. Bien, esto permitió dar una amplia cobertura a ese sentido doctrinal que los catecúmenos que se formaban en la escuela de Alejandría profundizaran en los estudios de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, esta doctrina de Clemente tuvo su influencia. La doctrina de Clemente ha influido mucho en la Iglesia de diversas maneras. Defendió la unidad del alma y del cuerpo, basándose en una síntesis del platonismo y el estoicismo. El conocimiento induce al amor de Dios, que modela al hombre a su imagen y a semejanza. Afirmó que la sangre de Cristo fue derramada por la salvación y alcanzó la gracia de la penitencia para todo el mundo. Afirmaba que la unión del vino diluido y el espíritu es la Eucaristía, un don por excelencia. Presentó el cristianismo a los fieles a través de la literatura secular. Utilizó la analogía y la simbología para conferir un valor teológico al tiempo histórico que le tocaba corresponder. La teología mística de Clemente influyó mucho en el misticismo medieval. Tenemos santos como Santa Teresa, San Francisco de Asís, que utilizaron esta teología. En el siglo XVIII, John Wesley también basó sus ideas de Clemente para describir la perfección cristiana. Cabe destacar que una de las frases más famosas de Clemente es: el que ama a Dios no debe desear nada más. Pues a Dios, el que ama, pues busca comprender y amar más a perfección a quien se ama. Pues de esta manera, pues les agradezco haberme escuchado. Que Dios les bendiga. Queda con ustedes Fray Mario Molero. Que Dios les bendiga y feliz noche.